El 7 de agosto de 1819 se conmemora el enfrentamiento entre los ejércitos realista y libertador en los campos de Boyacá, una fecha histórica posterior a la independencia de Colombia. Pero ¿realmente sabe usted qué pasó ese día? En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi nombre es Natalia Narváez, reportera de Crimen TV. Y les invito a repasar el prontuario de una de las épocas que marcó el derrotero de nuestra sangrienta y boba historia patria. Hoy les contaremos desde la voz de algunos expertos lo que significó para nuestro país esta gran batalla. Analizaremos si después de casi 200 años realmente somos un país independiente o seguimos siendo una patria boba. El choque decisivo por la independencia de Colombia se dio en este puente donde un variopinto grupo de criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas hambrientos, pobres y andrajosos llamados por las autoridades españolas insurgentes fueron los héroes de nuestra independencia. Pero dejemos que sean unos mestizos expertos quienes nos refresquen la memoria. Claridad que hay que hacer es que en 1810 nosotros no nos independizamos. En 1810 lo que se da a nivel hispanoamericano es una serie de levantamientos populares que lo que buscan es gobernar los territorios debido a que Fernando VII, el rey español, está en cautiverio. El papel que siguió Bolívar ya cambia el discurso y ya posteriormente a que Fernando VII salió de la cárcel, ya se piensa en una autonomía y en una independencia. Y lastimosamente para el ego de nosotros los colombianos eso nos llegó por vía externa, nos llegó por la vía de Bolívar, porque si no hubiese sido por él, probablemente aquí nos hubiéramos quedado unos buenos días siendo colonia española. Y ya pues la última parte que vendría a ser ya las campañas libertadoras, la campaña libertadora como tal, que es 1817-1819, donde a partir de lo militar se logra por lo menos la expulsión de los españoles en una parte del territorio. Bueno, respecto a si todavía hay características de la patria boba en la actualidad, pues ya el periodo de la patria boba pues quedó atrás. Sí seguimos peleando como bobos, ¿no? Entonces, seguimos reproduciendo el conflicto de la patria boba, pero en otros contextos. El puente de Boyacá fue trascendental para la estrategia de Simón Bolívar, pues su objetivo era impedir que el general José María Barreiro llegara a la capital para unir fuerzas con el virrey y así vencer la batalla. ¿Pero en qué ha cambiado aquel país independizado por Simón Bolívar respecto al que lloramos, sufrimos y gozamos en nuestros días? Pasan enteras, una tras otra, las narraciones de mi historia. Siento el más inmenso, el más profundo de todos mis anhelos, el de fundirme hoy para siempre. Pienso que en su momento no se cumplieron. Una vez conseguido el objetivo, muchos de estos ideales, especialmente lo que se había prometido al pueblo, se desconoció. Más en muy pocas ocasiones tenían en cuenta los intereses del pueblo o buscaban el beneficio de este. Y hoy en día creo que en nuestro país pasa lo mismo. Lastimosamente el gobierno es de unos pocos y no es el gobierno de todos. Y lo que se busca es la satisfacción de los intereses de un pequeño grupo que es el que se ha encargado de gobernar por muchos años a nuestro país. Casi 200 años han pasado desde la lucha de la independencia, pero algunas cosas no han cambiado. Acciones como la firma del TLC con Estados Unidos nos muestran que después de tanto sudor y sangre derramados en las batallas independistas, los gobernantes de turno se han abierto de piernas y han entregado a nuestro país por una palmadita en la espalda y unas monedas en su bolsillo, nuestro país a la voluntad del Imperio del Norte. Colombia logró independizarse de España, pero se ve dominada por otras potencias como lo son Estados Unidos. ¿Realmente logramos la independencia o somos títeres de otro titiritero? Más que títeres y titiriteros, estamos hablando de construcciones
regionales de dependencia. La dependencia puede variar o puede tener varias potencias que la articulen. Entonces, no tenemos otros titiriteros o un titiritero, pero sí tenemos un problema fuerte de dependencia económico y de incapacidad para sustentar y solventar nuestras necesidades por nuestros propios medios. Nuestro país ha estado sometido por muchos años al beneficio de intereses particulares. Muestra de ello es la elección del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien se posesiona como presidente este 7 de agosto después de haber sido escogido a dedo por Álvaro Uribe, investigado por la relación con las masacres en El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Además, en su gobierno surgieron más de 3 millones de víctimas por la violencia. Y desde la firma de los acuerdos de paz, a los que se puso como una vaca de su finca echada en el camino, han sido asesinados más de 311 líderes comunitarios. Y la lista hasta ahora empieza. Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las car. Cualquier cosa que esté en contra del poder de los ricos de este país va a ser atacado principalmente por métodos violentos. Lastimosamente hoy en día contamos con más de 300 líderes asesinados en menos de 2 años después de la firma del acuerdo de paz. El hecho de que Iván Duque se posesione y que sea el títere de un programa criminal del uribismo va a acentuar esta política en el país. Iván Duque no representa a los pobres del país, Iván Duque representa a la clase tradicional del país. Por eso Pastrana, Gaviria, Uribe se unieron a su campaña. Como ejemplo, la Unión Patriótica sufrió los mayores asesinatos durante estos mandatos. Entonces, al representar a esta clase política, la violencia contra los líderes sociales va a ser una política de Estado. Ya Duque presidente como representante de los ricos, la mayoría del Senado como representante de los ricos, y hoy en día el desconocimiento del tercer órgano, que es la rama judicial, por parte del uribismo, pues digamos que dan luces de qué es lo que va a seguir para la sociedad hoy en día. En mi punto de vista, aunque Colombia se haya independizado hace 208 años, no ha podido ser independiente 100%. Primero, porque seguimos dependiendo de Estados Unidos. Segundo, porque aunque no parezca, seguimos en la patria boba, o sea, nosotros contra nosotros mismos. Sobre la posición de Iván Duque, yo que creo que es lo único que le va a aportar al país, es lo mismo que le han aportado las mismas familias durante 100, 200 años. Lágrimas, muerte, entre otras cosas, porque ¿qué se puede esperar de una persona que es prácticamente un títere de Álvaro Uribe Vélez, que él ha sido acusado por todos los delitos hechos y por haber, desde parapolítica hasta falsos testigos, falsos positivos, entre otras? La mayoría de los jóvenes de nuestra generación tenemos un poco de la idea de cómo fue el gobierno de Álvaro Uribe y nos hacemos un poco la imaginación cómo va a ser el gobierno de Iván Duque. Ellos obviamente pues no les conviene que nosotros estudiemos, no quieren como aportarle mucho a la educación, no les sirve de nada que nosotros nos eduquemos, que nosotros nos formemos, que nosotros pensemos por nosotros mismos. Conmemoramos los triunfos alcanzados en la batalla de Boyacá, pero desafortunadamente en la historia negra de nuestro país aún quedan muchos cuerpos por exhumar. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional, la guerra en Colombia ha dejado más de 262.197 muertos. Ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿qué tan dispuestos estamos los jóvenes en hacer parte significativa de los cambios que exigen nuestro país? ¿O nos vamos a quedar como simples espectadores esperando que otros decidan por nosotros? ¿O seguiremos siendo un juguete del consumo y las redes sociales? ¿O víctimas del terrorismo de Estado? ¿O un falso positivo más? Soy Natalia Narváez y esto fue Crimen TV.